Recibimos en esta mañana a una doctora ginecóloga obstetra, la doctora Laura Ramírez, quien no solamente es doctora, ella tiene una influencia importante desde su especialidad, por supuesto, a través de las redes sociales para compartir, llevar orientación y educación en términos de salud hacia la mujer y planificación familiar. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, cariño. Estoy muy agradecida, encantada. Encantados también nosotros y todo el equipo de producción que estuvimos en conjunto también viendo sus redes sociales y aplaudimos esa labor de llegar a la comunidad de una forma, si se quiere, a veces jocosa, otras veces en ese lenguaje, ¿no?, de redes sociales, pero al final todo desemboca y llega a un punto de orientación que es vital y hay que buscar la manera de llegar a ese público que nos comentaba usted, abraza tanto su consulta, que es un público joven. ¿De qué edades estamos hablando? 20, 25, 30 años. De 20 a 30 años, es el público que más llega. Sí. Doctora, y me causa la curiosidad, antes de entrar en materia, hoy vamos a hablar de vaginitis. ¿Ese público llega con qué realidades, qué condiciones? ¿Un público ya de mujeres o jóvenes con un tema de un hábito de que debo ir a consulta, digamos, anualmente? ¿O se va poco a poco generando como conciencia sobre ello? ¿Cuál es la realidad? Realmente el trabajo que estamos haciendo los últimos años en las redes sociales, precisamente tratando el tema de la prevención de cáncer de cuello uterino, realizarse el Papá Nicolau anualmente, prevenir infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, infecciones cotidianas. Esas pacientes llegan a nosotros a través de las redes sociales por esa inquietud de cuidarse, pero también cuando tienen alguna queja, algún síntoma que las lleve a nosotros. Excelente, doctora, no se me salga de ese personaje tan creativo ahí y dinámico. Aquí vamos a tener una conversación y justamente lo que queremos es que en esa forma pues podamos llegar también a todo ese público que está en sintonía con esta mañana y llevar la orientación oportuna. Hablemos entonces, entremos en materia, ¿no? Y hablemos de vaginitis. ¿Qué es la vaginitis? La vaginitis no es más que la inflamación de la vagina por una infección. Esa infección puede ser de transmisión sexual o provocada por las mismas bacterias y hongos que habitan en la vagina. ¿Qué tan común es esta condición? Muy común. Por ejemplo, la candidiasis vaginal, que es una de las más frecuentes. En un 75%, 80% de todas las mujeres a nivel mundial ha experimentado por lo menos alguna ocasión una vaginitis, una candidiasis. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, de vaginitis, de candidiasis, que a veces no solamente los que pueden quizás de repente ser una alerta importante y la mujer diga, necesito urgente ir al especialista, sino también aquellos síntomas que nosotros pasamos como que por alto y decimos, no, eso no es nada, como el flujo, no sé si al final ahí también se relaciona. Coméntenos al respecto. Por ejemplo, la candidiasis tiene la particularidad que tiene un flujo blanquecino, espeso, como de requesón, queso crema, picor, ardor en el introito vaginal y especialmente cuando tiene relaciones sexuales. La chica refiere o la paciente refiere mucho dolor o dispanuria al momento de tener las relaciones sexuales y es por eso que nos llega a nosotros. Eso es en el caso de la candidiasis, de la candidiasis. Pero decía que hay otros tipos también. Claro que sí. Por ejemplo, el término de infecciones vaginales o vaginitis engloba un sinnúmero de enfermedades, tanto de transmisión sexual como no. Te explicaba que puede ser causada por hongos, bacterias y virus. Entonces, en este caso, la candidiasis es un hongo que habita en la vagina y que por algún descontrol en el pH, en el ambiente que debe tener la vagina, entonces como mecanismo de defensa aumenta, creando una infección. ¿Y en el caso de las bacterias, por ejemplo? Una vaginosis bacteriana, así se llama, y es cuando la Gardnerella vaginalis, ahí se aprovecha igualmente, cuando cambia el pH en la vagina, entonces crea una infección. Esta va a tener unas secreciones ya grisáceas con olor a pescado, pescado podrido, entonces la paciente se asusta, por así decir, y va a consulta. Vaya, ¿esto en qué edades, doctora? Es usual, a propósito de que su consulta va mucho ese público joven, de 20 a 30 años, pero esto de la candidiasis, también las infecciones por bacteria, ¿en qué edades se ven? ¿Es también usual en niñas a pesar de que no tengan, obviamente no estén expuestas a relaciones sexuales? En infecciones de transmisión sexual hablamos en edades
en la edad reproductiva de la mujer. Ya la candidiasis puede presentarse, una vulvovaginitis en niñas por candidiasis, y también en la mujer en la menopausia, porque ya hay un cambio en el pH que te comentaba, en el pH vaginal que debe ser de 4.5, Claro. un pH ácido. Entonces, cuando debido a la deficiencia de estrógenos, ya en la mujer menopáusica va cambiando ese ambiente en la vagina, puede darse mucho la candidiasis. Esto, doctora, el tratamiento para la candidiasis y todo este tipo de, bueno, la vaginitis en su totalidad, ¿qué tiempo toma? ¿La gente realmente acude a consultas para tratar este tipo de cosas? Sí, claro que sí, pero más bien yo le digo a la paciente, no es tomar el antibiótico per se, es cambiar, hacer los hábitos, cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque usan un gel íntimo que no es el adecuado para lavar sus genitales, porque usan detergente en la vagina, como el jabón de cuava, en este caso, que es un detergente. Y siempre le digo a las chicas, si no me cree, vaya al área de detergentes en el supermercado y ahí lo va a encontrar. Fíjese que es para lavar ropa. Entonces utilizamos exactamente el jabón de cuava. Y la mujer dominicana es experta lavando sus genitales con jabón de cuava porque si no, no se siente limpia. Pero que doctora, entonces, que al jabón de cuava le tienen una fe increíble. Vamos a sí, hablar sí, claro, sí. o sea, la gente de verdad, el jabón de cuava, ¿qué provoca hacer uso de jabón de cuava? Cambios en el pH vaginal, lo vuelve alcalino. Y es, como te comenté, debe ser ácido. Y tú cambias alcalino, entonces esas bacterias, esos hongos que están normalmente creando una armonía en nuestra vagina, defendiéndola entre comillas, entonces ellos proliferan y crean una infección. Entonces, vamos a retomar un poquito como para atrás. Decíamos que por un lado está los cambios en el estilo de vida. ¿no? Y el gel adecuado, exacto. El gel adecuado, los panties adecuados, la ropa interior. ¿Cómo debe ser ese panty? Debe vamos ser a ir desglosando algodón, ahí por parte. debe ser algodón. La mujer dominicana le gusta, o la mujer a nivel mundial, le gustan mucho los panties de licras, panties de encajes, y entonces estos lo que hacen es que provocan humedad. El panty de algodón, al contrario, va a dar la vagina es una cavidad hueca y va a permitir que haya esa transpiración en esa zona. Y por eso es importante el uso de panties de algodón. Entonces, decía usted que el panty de encaje de encaje y licra, además de causar irritaciones en esa zona, lo que va a hacer es que causa humedad o crea una humedad. Así haciendo que proliferen esos hongos y esas bacterias. ¿Cuál es su consideración, doctora, de las personas que dicen igual, bueno, tengo el de encaje u otro tipo que no es algodón y de repente utilizo un protector, un liner? ¿Qué tan a favor o en contra está? Ya me señala que en contra totalmente de los protectores diarios. Yo les digo a las pacientes que deben usarlo cuando la menstruación está terminando, que hay un flujo más escaso, entonces ahí sí, por no ponerte la toalla sanitaria completa o el tapón en sí, que resulta más molestoso, puedes colocarte una toalla diaria. Pero para su uso diario, eso no es de algodón. En primer lugar, siempre es más plástico que otra cosa y provoca mucha irritación. Muchas pacientes con la vulva, la parte externa, la vulva irritada por los diarios. ¿Cuál es la razón, doctora? Y vamos a ahí como hacer un poquito más de acercamiento o profundizar y en aras de poder llevar en la orientación, porque estamos casi rompiendo mitos y sí. Digamos que en términos comerciales a todas nos bombardean por todos los lados sobre el uso de protectores, de liner, de forma diaria. De forma cotidiana. De forma cotidiana. ¿Cuál es la razón por la que estos causan daño a la mujer? Porque entaponan la cavidad de la vagina. Como te comentaba, es una cavidad hueca. Inmediatamente tú le pones un panty liner que no va a transpirar, tú vas a crear humedad. Y lejos de lo que te ofrecen, una protección, que te vas a sentir más segura, no, porque entonces tú vas a tener un flujo sobre el flujo y no te la quieres quitar porque tiene flujo. Es como un círculo vicioso, yo le llamo. Claro. Porque la paciente no se quiere quitar la diaria porque tiene un flujo, pero precisamente ella te provoca el flujo. Entonces, claro, se convierte en un círculo vicioso de no acabar. Así entonces, ya hemos hablado del buen uso de un gel apropiado. Bueno, decía evitar obviamente el detergente, hablaba del jabón de cuava, pero ese gel adecuado, ¿cuáles son las características, doctora? Bien, que sea específicamente a base de ácido láctico,
que tenga un pH ácido en 3.5, 4.5, que sea hipoalergénico, que todas las pacientes lo puedan usar, ¿verdad? Que tenga vitamina para que también hidrate la piel del exterior de la vagina, o sea, de los genitales. Esas son las características. Entonces, un gel adecuado, el uso de entonces de ropa interior de algodón. ¿Qué otras buenas prácticas para atacar entonces este tipo Muy bien. Entonces, la forma en cómo se va a limpiar la paciente cuando va al baño es muy importante, ya que en el ano hay bacterias que son propias de esta zona, del tracto, de la zona del ano, ¿verdad? Entonces, estas bacterias, cuando la paciente se limpia de atrás hacia adelante, las lleva a la vagina. Entonces, crea una infección vaginal por estas bacterias que están en el ano, pero que en el ano hacen bien, en la vagina no. Crea infecciones urinarias, infecciones vaginales. Por ejemplo, la E. coli, que es una bacteria propia del ano, propia del tracto gastrointestinal bajo, y entonces cuando nos limpiamos de la manera incorrecta, llevando bacterias del ano hacia la vagina o la uretra, creamos infecciones. Infecciones que son muy molestosas por demás, ¿no, doctora? Sí, claro que sí. Otras buenas prácticas, para concluir ahí, dejarle la orientación clave, estamos hablando de prácticas cotidianas que son saludables, que son buenas para evitar la vaginitis, pero también para tener, digamos, un tratamiento. Así es, visitar su ginecólogo, no automedicarse y no utilizar óvulos luego de la menstruación. Dígalo en cámara, doctora, allá. ¿Cuál es mi cámara? Porque le funcionó a mi amiga, le escuché a la vecina, cómprate tal, o lo escuché en un comercial. Al final de la menstruación no debe nunca utilizar óvulos para limpiarse. Nos encanta utilizar óvulos, un óvulo al final de cada menstruación, y es que la vagina se limpia sola. Tenemos un mecanismo en el cual esa sangre no es dañina, no es mala, no te va a engordar, y tiene un sistema que se va a evacuar toda sola sin ayuda, y la vagina no queda sucia después de la menstruación. Claro. Entonces esa teoría hay que... Irla rompiendo, doctora. Sí, es que el hecho de cómo nosotros miramos el tema de la menstruación y el mito que es hasta para usted decir la palabra, es increíble que todavía en este tiempo pues tenemos que seguir rompiéndolo y diciendo, no, o sea, la menstruación es una bendición de la vida y es lo que nos permite a nosotras las mujeres además poder procrear, o sea que así hay que verlo. Doctora Laura Ramírez, un placer enorme recibirla, gracias por acompañarnos en esta mañana y por brindar esa orientación también de forma tan entretenida y oportuna a través de las plataformas digitales. Pueden seguirla quienes no lo han hecho, porque usted tiene una comunidad de más de 48,000 seguidores ahí en las redes sociales. Sí. Pueden seguirla como @doctora_DRA Laura Ramírez en las redes sociales. ¿Y su consulta, doctora? ¿Dónde es? En el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, o sea, usted viene de San Pedro para acá hoy, para acompañarnos aquí en esta mañana. Sí. Se lo agradecemos. Muy bien, gracias a la doctora Laura Ramírez.